Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Entre Nos. Feliz sábado, estamos contentos de que te conectes a través de Facebook, de YouTube, en este programa que es especialmente diseñado para ti. Estamos al pendiente de todos los correos electrónicos que llegan a info@iglesiafc.com y también estamos al pendiente de Facebook, de YouTube, de los comentarios y de las preguntas en general. Este es un programa en donde vamos a leer el día de hoy tus preguntas y al mismo tiempo vamos a compartir hermosos testimonios ahora que llega el fin de año. Dios nos ha sorprendido con mucha bendición y queremos que tú también seas parte de este movimiento final. ¿Cómo está, pastor? Muy bien, aquí estamos, feliz sábado para todos y esperamos también tener un lindo programa y poder deleitarnos con los testimonios y ojalá podamos también crecer con las preguntas y las respuestas. Estamos aquí con el pastor Joel Barrios y vamos a empezar haciendo una oración para que Dios nos dirija. Vamos a orar. Querido Señor, gracias porque podemos estar aquí. Te pedimos, Señor, que tú dirijas este diálogo y que de las preguntas y las respuestas podamos llegar a una comprensión mayor de quién eres tú y de tu palabra. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tenemos aquí una consulta que nos llega a través del correo electrónico. Dice lo siguiente: Pastor, quisiera un consejo. Tengo un adolescente que ya no quiere ir a la iglesia. Hasta me ha dicho que ha comenzado a dudar de la existencia de Dios. Ella desea vivir la vida según ella. ¿Qué me aconseja? Dios les bendiga. Bueno, es difícil esta situación. Yo creo que tendrías que orar para pedirle a Dios que de alguna manera puedas negociar con ella para ver qué puedes lograr. Yo no sé qué edad tiene tu hija adolescente. No sé tampoco si creció ella en la iglesia. Tendrías que escuchar por qué ella no quiere ir a la iglesia. Y de acuerdo a lo que ella te responda, tú vas a poder analizar si realmente lo que ella dice tiene razón en algunas cosas. Puede ser, por ejemplo, que ella no quiera ir a la iglesia porque no se siente cómoda en la iglesia, no se siente cómoda en la manera que adoran en la iglesia, no se siente cómoda con la gente que la recibe. Quizás hay alguien que no le muestra demasiado amor en la iglesia. Entonces, quizás vas a tener que empezar a buscar una iglesia, si es que tú, cuando ella te dice cuáles son las razones y ves que son razones valederas, quizás va a haber que buscar otra iglesia. Una de las cosas que los jóvenes necesitan para crecer en su vida espiritual es estar en misión. Y muchas veces los jóvenes en una iglesia no quieren ir más porque van a ser espectadores nomás y no tienen ningún papel protagonista en la iglesia. Los jóvenes necesitan acción, necesitan estar haciendo algo. Si la iglesia quizás no le da oportunidad, busca una iglesia donde ella pueda tener oportunidad. Si ella no cree en Dios, también escucha por qué no cree en Dios y no trates de convencerla, simplemente trata de comprenderla, porque puede ser que sus razonamientos estén de alguna manera conectados al cristianismo institucional, que muchas veces hemos dado respuestas acerca de Dios que no son respuestas valederas y que no están alineadas con el pensamiento de Jesús. Entonces, yo no te puedo dar un consejo específico con respecto a esto porque puede tener muchas variables esta situación. Simplemente sí, busca a Dios, pídele a Dios que te dé sabiduría, pero por sobre todo, escucha a tu hija adolescente, escucha sus razonamientos, escucha cuáles son sus razones y posiblemente allí descubras algo que te pueda ayudar a darle una solución. Así es, pastor. Y el último sábado el título del mensaje fue Morir a mí y nacer para Él. A propósito de este sermón han surgido muchas dudas y muchas preguntas. La primera es, ¿morir a mi yo significa que no puedo soñar o tener expectativas para el futuro? No, hay que soñar. Los sueños los puso Dios. Hay que tener expectativas para el futuro. Lo único que tenemos que es permitir que Dios sea el que dirija eso y que mis sueños no estén por sobre Dios. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces soñamos y Dios irrumpe en nuestra vida para romper nuestros sueños y entrar en los sueños de Él, porque los sueños de Dios siempre son más grandes que nuestros sueños. Y nosotros muchas veces nos aferramos tanto a nuestros sueños que cuando Dios quiere entrar para modificar nuestros sueños, nosotros nos aferramos a nuestros sueños y dejamos a Dios. Nunca pongamos nuestras ambiciones por sobre Dios, pero es bueno soñar, es bueno proponerse cosas, proponerse metas, pero eso no tendría que ser un Dios para nosotros. O sea, tendríamos que entregarle eso a Dios y que Dios vaya modificando de acuerdo a cómo Él en su providencia nos va guiando. Aquí también hay otra pregunta interesante. Yo me siento reflejada en esta pregunta. Pastor dice, Dios me cambió todos los planes. ¿Cómo puedo avanzar por fe sin saber lo que tengo que hacer? No veo más allá del día. Siento un futuro muy incierto.
Bueno, yo creo que Dios sí tiene un plan general para uno, quizás no nos muestra el camino y nos va mostrando cada paso. Si tú todavía no descubriste el plan general que Dios tiene para ti, Dios quiere revelártelo y puede ser que tú no lo has buscado de manera profunda para saber cuál es el plan general que Dios tiene. Después los pasos, cómo vas a llegar a ese plan, eso sí Dios te va a ir revelando cada día y vas a tener que ir dando ese paso por fe. Pero sí vas a tener que descubrir cuál es tu misión general en la vida. Y eso sí lo podemos tener a través del estudio de la Biblia, a través de la providencia, a través de la oración. Nosotros podemos descubrir cuál es nuestra misión general en la vida. Después, los pasos para cumplir nuestra misión específica, eso vamos a tener que ir avanzando por fe. Entonces, no dejes de soñar, siempre entregando tus planes a Dios. Acuérdate que Dios también te puede marcar tu camino a través de las ambiciones que pone en tu corazón. O sea, no está mal soñar, no está mal proponerse cosas, no está mal lo que decíamos recién. Lo que sí, cuando nosotros nos aferramos a nuestros sueños y dejamos de lado a Dios, ahí está el problema. Pero está bien que nosotros nos propongamos cosas. Y es interesante lo que usted dice, pastor, porque a veces nosotros tenemos una lista de sueños y expectativas de lo que queremos lograr, pero a veces estamos más ocupados que en realidad logrando cosas o logrando algo. Podemos estar en muchas actividades, pero no necesariamente podemos estar cumpliendo la misión o el propósito que Dios nos dio al nacer, ¿no? Así que creo que es importante ahora que empieza un nuevo año reflexionar y dejar que Dios vaya marcando la agenda, ¿no? Para que de esa manera no sintamos que tenemos que ocupar nuestro tiempo al 100% en actividades que probablemente no van a ser productivas. Y acuérdate que para saber la voluntad de Dios, tú tienes que estar en la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros queremos que Dios nos muestre el camino, pero todavía hay cosas en nuestra vida que no le queremos entregar a Dios. Para conocer la voluntad de Dios tenemos que entregarnos completamente a Él, tenemos que ser discípulos de Él, tenemos que estar dispuestos a dejar todo para seguirlo, y dejar todo no quiere decir dejar mis sueños, sino estar dispuesto a que Él sea el que dictamine cuál es el camino. Entonces, eso es lo que primero tenemos que buscar. Dios tiene un propósito, tiene un sueño para mí. ¿Cuál es el sueño para mí? Lo primero que Dios quiere es que yo me identifique con Él, que yo tenga una relación íntima con Él. Cuando yo tengo una relación íntima con Él, Dios me va a revelar lo que necesito saber. Amén. Tenemos también una pregunta que dice: si muero mis sentimientos, ¿eso no me hará indiferente y menos empática con las personas? ¿A qué se refiere con morir a mí? Sí, morir a mis sentimientos no quiere decir que voy a negar mis sentimientos. Lo que quiere decir es que cuando los sentimientos que tengo van en contra de la voluntad de Dios, yo someto mis sentimientos a la razón y someto mis sentimientos a Cristo. Negar mis sentimientos quiere decir que yo ya no voy a hacer lo que siento, sino que voy a hacer lo que Cristo me pide. Y para eso voy a necesitar tener todos los días una relación íntima con Jesús. O sea, Jesús incluso va a ir modificando mis sentimientos, porque así como dice Filipenses capítulo 2, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. O sea, nosotros al acercarnos a Jesús, Jesús va a poner sus sentimientos en nosotros, pero la tentación va a venir para que yo ponga, cuando viene la voluntad de Dios y mis sentimientos contradicen la voluntad de Dios, entonces seguir a mis sentimientos. Le doy un ejemplo con Jesús. Jesús también tenía este problema de los sentimientos. Por ejemplo, cuando Jesús estaba en el Getsemaní, Él no quería morir. Y le dijo a Jesús, le dijo a su padre: Padre, si hay otra manera para salvar al hombre, por favor, muéstramela. Pero yo no quiero morir. Y Dios no le dijo nada. Y los sentimientos de Jesús le pedían no pasar por la cruz. Sin embargo, Jesús decía: hágase tu voluntad. Eso significa morir al yo. Pastor, ¿y eso no fue pecado? Que Jesús diga: Padre, si puedes, pasa de mí esta copa. No, justamente cuando yo puedo tener sentimientos que parecieran, o sea, yo le estoy pidiendo a Dios que modifique su voluntad. Esos son sentimientos naturales de un ser humano. Jesús era un ser humano. Y nosotros, Dios no anula nuestra individualidad cuando Él nos guía. Él está dispuesto a que nosotros le expresemos nuestros sentimientos. Lo único que nosotros es que debemos permanecer en su voluntad, y ahí está la diferencia. Jesús no pecó con eso, Él simplemente estaba siendo sincero con Dios. Dios hizo un silencio, y para Jesús entendía muy bien cuando su padre le hace un silencio, su padre le estaba diciendo: hay que seguir por este camino. Cuando Dios hace un silencio, quiere decir que tienes que avanzar. O sea, no quedarte esperando para que Dios te muestre. No, tú tienes que dar el próximo paso. Y Dios hizo un silencio con Jesús, no hubo ninguna respuesta de parte de Dios, y Jesús fue a la cruz e hizo lo que tenía que hacer para salvarnos.
En muchos versículos de la Biblia dice la palabra no temas. De hecho, los estudiosos dicen que estas dos palabras están escritas 365 veces para cada día del año. Mira. Y es como una anticipación que Dios nos dice, no temas. Es decir, que va a llegar el momento en donde vas a sentir miedo, pero a pesar del miedo uno tiene que avanzar. O sea, es tomar la decisión a pesar de la emoción. No es decir, no es que la emoción se va a ir. Correcto, el miedo es una emoción incluso, o sea, y yo no le puedo hacer caso al miedo. Es más, ninguna decisión que yo tomo basada en el miedo es una decisión correcta. Las decisiones son de fe, y por eso la fe es el antídoto que mata al miedo. Pero miedo todos tenemos, pero nosotros debemos avanzar por fe. Tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios, aferrarnos a Cristo y avanzar de acuerdo a lo que Cristo nos presenta. Interesante, justo lo que nosotros podemos aprender incluso cuando el bebé que quiere caminar, ¿no? Comienza a dar algunos pasitos, se golpea, pero él tiene en sí mismo este anhelo de caminar y nada lo detiene a pesar de las caídas, de los golpes. Y creo yo que por eso también Dios nos pide ser como niños, ¿no? Exacto. Nosotros debemos confiar en la palabra de Dios como un niño confía en la palabra de su padre. Y basados en la palabra, dar los saltos de fe que necesitamos dar. Correcto. Tenemos también otra pregunta a propósito del último sermón. Dice, nacer para Él, ¿esto se da en el bautismo únicamente? ¿Es algo que sucede automáticamente? Si me bautizo, ¿eso quiere decir que ya nací para Cristo? No, el bautismo es un símbolo, ¿no? El bautismo no hace nada. El bautismo es un símbolo de algo que pasa. O sea, yo nazco para Dios cuando me entrego totalmente a Él. Eso es nacer para Él. El bautismo es el símbolo de eso. Pero no es que el agua del bautismo a mí me cambia algo, no, el bautismo es un símbolo. Yo cuando entro al bautisterio soy un pecador que entro, que me mojo y salgo un pecador mojado, que si tengo ese bautismo representa la decisión de entrega que yo ya tomé, o sea, tiene un poder de testimonio, pero no tiene un poder en sí mismo, es un símbolo. Lo mismo pasa con la Santa Cena, cuando nosotros participamos del vino, del pan. O sea, no hay poder en eso, esos son símbolos. Donde hay poder está en lo que ellos apuntan, y el bautismo es símbolo del bautismo del Espíritu Santo. El bautismo de agua es símbolo del bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuándo yo recibo el bautismo del Espíritu Santo? Cuando me entrego totalmente a Cristo, y entonces allí comienzo a caminar con Él, cuando Cristo es lo principal en mi vida. Allí soy bautizado con el Espíritu Santo. No quiere decir que antes no tenía el Espíritu Santo, sino que soy bautizado con el Espíritu Santo para capacitarme en la misión y para también poder reflejar el carácter de Cristo. Digamos que es el comienzo del matrimonio, de una vida con Cristo. Exacto. Tenemos también una pregunta que está muy difícil, a mí me parece que está muy difícil. ¿Cómo presentarles el Evangelio, pastor, a los hijos y hacerlo atractivo? No quiero que sientan que es una vida de muerte constante a sus deseos, o peor aún, una vida llena de restricciones. Muy bien, esta es una pregunta así difícil en la cual todos estamos luchando, pero yo creo que la respuesta está en ver cómo Jesús presentó el Evangelio a sus discípulos, cómo Dios nos presenta el Evangelio a nosotros. Nosotros tenemos que estudiar las estrategias de Dios en la Biblia, y especialmente yo cuando digo Dios me refiero a Jesús, para hacer el Evangelio algo atractivo. Y una de las cosas para mí que es fundamental es el hecho de mostrar el amor de Dios a nuestros hijos. En todo lo que hagamos, estemos enfocados en mostrarles más quién es Dios que en que ellos hagan algo, o centrarlos en que participen de rituales o hagan actividades. Tenemos que mostrarles más quién es Dios. A veces la tradición cultural, religiosa que nosotros traemos, nosotros estamos más centrados en que cumplan la tradición religiosa que traemos que en mostrarles realmente quién es Dios. Y a veces, les digo, yo tengo esa lucha a veces, porque a veces yo me doy cuenta que mis hijos me hacen preguntas con respecto a la tradición que yo quiero que sigan, y ciertas conductas o ciertos hábitos que nosotros tenemos, que ellos me los cuestionan y yo no tengo demasiadas respuestas, y ellos dicen, pero yo creo que esto podría hacerse así. Y yo creo que en ese caso nosotros tenemos que respetar las conclusiones a las que llegan nuestros hijos. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo quizás, cómo guardar el día de reposo. A veces nuestros hijos tienen preguntas y desafían ciertas costumbres que para mí, por ejemplo, eran costumbres muy correctas, pero ahora ellos me cuestionan esas costumbres. Por ejemplo, les doy un caso. Por ejemplo, yo cuando era chiquito
y un día de verano que hacía un calor pero infernal, estábamos al lado de una piscina y a mí me dijeron que no se podía uno meter a la piscina en el día de reposo. Y yo lo cumplía a rajatabla y estábamos todos con mis amigos mirando a la piscina todo el día esperando cuando cayera el sol para poder meternos a la piscina. Y cuando caía el sol nos metíamos a la piscina con una alegría, una alegría. Primero, porque había terminado el sábado. Segundo, porque habíamos cumplido y habíamos sido fieles, o sea, un poquito orgullosos, ¿no? Y tercero, porque queríamos estar en el agua y teníamos tanto calor que ahora terminaba el sábado y disfrutábamos de eso. Entonces yo eso quise enseñarle a mis hijos, porque para mí era correcto eso. Pero mis hijos me empezaron a cuestionar y me decían, pero papá, ¿cuál es la diferencia de estar sentados al lado del agua, que nos estamos cocinando, que estar metidos adentro del agua, fresquitos, y charlando fresquitos adentro del agua? Y bueno, yo tuve que empezar a modificar, porque yo tengo que respetar también cómo ellos ven su visión de Dios. No puedo yo imponerles. Yo puedo sí, como padre, presentar ciertos principios, pero tengo que ayudarles a ellos a pensar y a desarrollar su propia relación con Dios. Y a veces, para que eso suceda, para que ellos desarrollen su propia relación con Dios, debemos permitir ciertas cosas que para nosotros quizás en el pasado no nos las cuestionábamos, pero ellos sí se las cuestionan. Y ellos en su relación con Dios deciden hacer ciertas cosas que quizás para nosotros son medias nuevas. Entonces, yo creo que nosotros debemos, si bien debemos establecer principios en nuestra casa, debemos respetar cómo ellos aplican sus principios si es que lo hacen en relación con Dios. Y respetar lo que Dios también les dice a ellos. Para eso va a haber que negociar, para eso va a haber que dialogar, para eso va a haber que conocernos, antes que establecer reglas frías que simplemente hacen que nuestros hijos se rebelen contra Dios y contra la iglesia de Dios. A propósito justo de ese punto que ha tocado Pastor, hay un testimonio que a la vez también lleva consigo una pregunta. Dice, les escribo desde Colombia, esta cuarentena me acercó muchísimo más a Dios. Él puso en mi camino a una gran amiga y a su familia. Ellos me dieron gran testimonio de cómo vivir caminando con Jesús. Yo vivo actualmente sola y he estado guardando el sábado. Sin embargo, tengo muchas dudas sobre cómo guardarlo correctamente, pues al vivir sola lo que hago es conectarme todos los sábados con Forest City hasta la escuela sabática, pero después de eso no sé bien qué otras actividades hacer. Gracias y saludos a todo el equipo de Forest City. Muy bien, ¿cómo guardar el sábado? Para entender el día de reposo nosotros tendremos que entender para qué Dios nos dio el día de reposo. Y Dios nos dio el día de reposo con un fin. El fin es relacionarnos de manera especial con Él. Eso no quiere decir porque nosotros estamos toda la semana con Dios, pero el sábado o el día de reposo tendría que ser el día especial que nos relacionamos con Dios. Y así, por ejemplo, como cuando nosotros celebramos un aniversario, un cumpleaños en nuestra casa, cambiamos la rutina de las actividades para celebrar eso, el sábado tendría que ser una celebración también. Y esa celebración nos tiene que acercar a Dios y acercar al prójimo. Todo lo que nos acerca a Dios, todo lo que nos haga servir al prójimo y conocer mejor al prójimo, eso es para hacer en sábado. Entonces no hay una regla así, decir esto se puede, esto no se puede, sino que nosotros tenemos que hacer del sábado un día agradable. Primero agradable porque se lo estamos dedicando a Dios de manera especial. Vamos a sacar todas las cosas de rutina que nos mantienen enfocados en cosas que quizás no son el hecho de conocer a Dios y que no son el hecho de estar en paz conociendo a nuestro prójimo. Todas las cosas que nos distraen. Bueno, pero también vamos a hacer cosas que nos recrean durante el sábado. Y especialmente, por ejemplo, buscar la naturaleza en el sábado. Servir a las personas en sábado. Encontrarse con amigos para charlar de cosas incluso espirituales, de la vida, de las leyes de la vida, de lo que Dios quiere para nosotros, estudiar la Biblia. Todas esas son cosas que nos ayudan a crecer y a disfrutar el sábado. Por eso no podría contar testimonios de cosas que nosotros hacemos, pero cada uno tiene que desarrollar esa relación con Dios para hacer del sábado o del día de reposo un día especial para Dios y para el prójimo. Ahora, Pastor, lo que usted decía hace instantes acerca de cómo los hijos también pueden ir desarrollando una relación con el Señor y cómo ellos pueden ir interpretando lo que les va pasando
y eso ligarlo a los conceptos bíblicos, aquí nos preguntan, ¿es posible que Dios nos hable tanto como les hablaba a los personajes bíblicos en la antigüedad? Sí, es posible. O sea, es más, yo creo que esa es la voluntad de Dios. Pero Dios nos habla por diferentes medios. No es solamente que nos habla en sueños, nos habla a través de muchas cosas. Y nosotros tenemos que estar en una relación con Dios íntima para estar percibiendo los medios por los cuales Dios quiere comunicarse con nosotros. Pero Dios se puede comunicar, es más, yo creo que especialmente en el movimiento final vamos a tener mucho de eso. Así es, pastor, definitivamente Dios encuentra la manera de comunicarse con nosotros a través de circunstancias, a través de personas, a través del estudio de su palabra, a través de la oración. Dios siempre tiene maneras creativas de llegar a nuestro corazón. Y tenemos aquí un testimonio muy lindo que dice lo siguiente: me sorprendió que casi todo lo que escuché hasta ahora de Pongámonos de Acuerdo, de las prédicas del pastor Joel Barrios en Forest City, coincidió con los conceptos y eventos que yo he comprendido por mí misma. Sin duda el Señor está obrando. No sé mucho de teología, pero le dije al Señor que quería comprender su palabra profética y cumplir con su propósito. Oro por mi hogar y su pueblo para que abra nuestros ojos. Qué hermoso testimonio, pastor. Qué lindo es escuchar que gente está creciendo en la palabra y en el Señor y poder estar todos juntos, entonces, compartiendo este estudio de la Biblia que nos ayuda a todos. Otro de los testimonios muy lindos es el que nos comenta la siguiente persona. Soy adventista desde hace casi 30 años, siendo muy feliz y sintiéndome muy bendecido con una mujer y 2 hijos maravillosos. Pero hace unos 15 años mi soberbia y orgullo me alejó de una iglesia en la que no veía el poder de Dios. Lamentablemente no fui consciente. He pasado por muchas dificultades, muchos desiertos. La vida se me tornó en ansiedad y depresión. Pulvericé mi matrimonio y mis hijos, los arrastré a una vida sin Dios, la culpabilidad era asfixiante. Le comenté a algunos hermanos que oraron por mí mientras yo estaba como el hijo pródigo. Esas oraciones tuvieron un efecto grande en mí y ya hace 4 años me he sentido perdonado por Él. El Señor me ha estado llamando a volver con Él y quiero agradecer al ministerio de Forest City. Este movimiento está muy vivo y no se va a parar porque su pueblo, sus ovejas tienen sed de la verdad y me emociona escucharlos hablar tanto del estado de arrepentimiento, del perdón y de la libertad. Ruego por ustedes, pues entiendo que los ataques y tentaciones van a ir en su dirección si ya no está ocurriendo, pero sé que también el enemigo está vencido. Así que quiero abrazarles cuando el Señor venga. Es un testimonio muy lindo que realmente me emociona. Sí, realmente, gracias. Y bueno, ojalá que nos podamos abrazar antes, pero si no, en la segunda venida de Cristo, y que sigamos firmes hasta ese momento, predicando y compartiendo la palabra de Dios. Tenemos también otro testimonio muy lindo que dice lo siguiente: Pastor Joel y Forest City, estoy muy agradecido con Dios por el ministerio que el pastor influencia en la iglesia. Hace 5 años, en medio de una crisis, encontré los sermones del pastor a través de YouTube y desde entonces lo he seguido online. Soy como ese adventista que él describe en sus sermones con mucha apariencia, pero que ahora estoy aprendiendo muchísimo. El sábado pasado, a través de una discusión con mi esposa y el sermón del pastor, me hizo experimentar cuán equivocado y errado está mi corazón. Soy miembro de una iglesia de habla inglesa y Dios ha puesto en mi corazón de compartir todos los temas que están hablando en Forest City y de unirme a este gran movimiento que Dios está creando. Incluso nos dice, ¿habría alguna forma de conseguir sus temas o materiales en inglés para poder compartirlos? No hay forma, salvo que lo quieras traducir, todavía no hay forma de eso, pero qué alegría. Realmente esto a nosotros nos pone tanta alegría de ver cómo hay gente que está surgiendo para apoyar el mensaje de la palabra, para transmitir el mensaje de la palabra y se están transformando en ministros de la palabra en los lugares donde están. Y eso justamente es un movimiento y creo que lo estamos viendo y estamos siendo testigos de eso y gloria a Dios por eso. Amén. Me encanta leer los mensajes que nos llegan a través del correo electrónico. Este es otro que dice, gracias a este ministerio online yo he cambiado mi forma de ver a Dios. 1000 gracias desde Canadá. Me encanta, pastor, porque a veces en la iglesia tenemos esta idea de que si hacemos un checklist de las cosas que no hay que hacer, vamos a convertir a todas las personas en cristianos. Y no se trata de eso, se trata de conocer el verdadero enfoque del evangelio y a Jesús, por supuesto. Eso es todo. Y el evangelio se trata más de hacer cosas que de no hacer. La religión de no hacer es la religión de la abstinencia. Esa era la religión que tenían los fariseos y no servía para nada. La religión de Jesús es la religión del servicio. Y por eso ustedes ven que cuando Jesús decía,
los fariseos tenían una frase que decía, no hagan lo que no les gusta con su prójimo. La regla de oro que nosotros le decimos, ellos la tenían invertida. Jesús la pone positiva. Tú haz con el otro lo que quieres que te hagan a ti. O sea, Jesús no dice no hagas con el otro, sino que dice haz con el otro lo que quieres que hagan a ti, lo que quieres que te hagan a ti. En otras palabras, la regla de oro es una regla positiva, es una religión positiva. No es una religión de no hacer, es una religión de hacer. Y cuando estamos haciendo, no hacemos lo malo. Pero cuando nosotros nos estamos absteniendo de hacer lo malo, no hacemos nada bueno. Pastor, quisiéramos tener un mensaje especial para fin de año, porque este es nuestro último programa de este año. Vamos a tener 2 semanas en donde vamos a aprovechar para descansar, para estar con la familia. Por supuesto, los cultos en la iglesia van a continuar, algunas actividades también van a continuar, pero quisiéramos que nos dé un mensaje especial para este siguiente año que está a punto de comenzar. Bueno, yo lo único que quiero decir es que yo me siento emocionado de ver que Dios de esta pandemia está sacando algo hermoso. Así como Dios siempre dice, como dice Deuteronomio 23:5, y convertí la maldición en bendición porque te amaba, yo creo que Dios está transformando esta pandemia en una gran bendición para todos aquellos que quieren acercarse a Dios. Yo creo que este es el tiempo de llenar las lámparas. Estamos en el tiempo de llenar las lámparas. Cuando termine la pandemia, a mi criterio, y esto no soy profeta ni hijo de profeta, pero a mi criterio puede ser que venga una gran prosperidad, que empecemos a tener nuevamente las situaciones normales de la vida, vamos a empezar a poder trabajar, a poder tener un poquito más de prosperidad y todo eso. Y puede ser que todos nos durmamos, como dice la palabra de la parábola de las 10 vírgenes. Pero va a haber gente que se duerma, que aprovechó a llenar su lámpara en el momento que tenía que llenarla, y gente que no aprovechó este momento. Y creo que la pandemia se está alargando un poco más por misericordia al pueblo de Dios. Y por eso yo quisiera rogarles, y también esto es un llamado para mí, que aprovechemos este momento para llenar nuestras lámparas. Dios está haciendo surgir un movimiento que nosotros estamos siendo testigos. O sea, no es el movimiento de Forest City, no es el movimiento de la iglesia de otro país, es el movimiento mundial que Dios está haciendo surgir y que nos está uniendo. Cada persona que quiere ser parte de ese movimiento está viendo ese movimiento. Los que no quieren ser parte de ese movimiento no ven nada. Pero los que queremos ser parte de ese movimiento, estamos viendo ese movimiento. Y por eso creo que esta es la más grande señal que tenía que cumplirse. No es leyes dominicales, no es ninguna de esos tipos de señales que sabemos que pueden ocurrir. No, la señal que se tiene que cumplir es que el pueblo de Dios busque aceite, que se arrepienta, que levante a Cristo. Y eso está sucediendo. Y por eso sigamos unidos, sigamos orando, sigamos llenando nuestras lámparas, y vamos a ser testigos de grandes cosas cuando esto termine. Así es, Pastor. Muchísimas gracias por su tiempo y gracias a ti que te conectaste con nosotros. Gracias por enviar tus preguntas al correo electrónico, por contar tus testimonios que realmente nos ayudan, nos fortalecen espiritualmente. De hecho, si tú quieres animarte a enviar un video contando tu testimonio, nosotros vamos a recibirlo y vamos a colocarlo también en la página de Forest City, porque queremos que tú te sientas parte de este movimiento final. Tú y yo somos la iglesia de Forest City, tú y yo somos parte del pueblo de Dios. Y yo estoy segura que cada testimonio que compartamos en las redes sociales va a ser de mucha bendición a las personas. Que pases un sábado espectacular, que Dios te bendiga y no te olvides de conectarte con nosotros el día de mañana. ¿A qué hora, Pastor? Mañana a las 10 de la mañana. A las 10 en punto de la mañana. Nos gustaría cerrar con una oración, Pastor, para despedirnos. Muy bien, vamos a orar. Querido Señor, te pedimos que ahora que están comenzando las horas de este sábado, podamos recibir tu palabra, podamos recibirte a ti, tú puedas afectar nuestra vida para bien, podamos conocerte mejor. Y te pedimos también por cada persona que está escuchando, que está conectándose, Señor, gracias por unirnos. Sigue uniéndonos y danos disposición y danos tu Santo Espíritu para llenar nuestras lámparas y estar preparados. Esto te lo pedimos y te lo agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén.